fragmento de Duerme Vela. Es una novela testimonial, como han dicho todos, autobiográfica en buena medida, aunque hay muchas cosas ficticias también ahí, y es el intento de elaborar un duelo de forma literaria. Sí, es un poco el duelo de mi padre, en esa medida también es autobiográfica. Es también un esfuerzo por buscar una voz, entonces es una exploración mucho más desde una voz que desde una trama como tal formal. La casa se va llenando de gente, hace calor. En la sala unas 30 personas hablan en susurros, también lo hacen en las funerarias. Hay muchos ramos de flores, flores de todos los colores, formas, aromas, variedades, siempre en arreglos de muerto. Flores sombrías salen a saludar, se acercan a mí con la cara fruncida en una mueca de dolor, los labios apretados. Es de una teatralidad penosa. Debo salir de aquí antes de sucumbir en los brazos de una señora gripada. Pero es demasiado tarde. Una señora de unos 60 años me mira y exclama mientras corre hacia mí con los brazos abiertos: «La chiquita». Sus tetas escurridas contra mi pecho, su olor a pachulí son más de lo que puedo soportar. Una mosca me indica la salida, la sigo. Mientras espero a que llegue el ascensor, pienso a dónde ir. No se me ocurre nada, decidir dónde la mosca me lleve. La mosca entra al ascensor, la sigo. Solo cuando las puertas se cierran lo veo a él. Bata fucsia, toalla, pantuflas. El hombre me mira y sonríe por un segundo. Luego vuelve a clavar los ojos en su acompañante, un perro salchicha. Cuando sonríe me parece que tiene los dientes demasiado grandes en proporción a la boca. Me temo que esos dientes no deben ser de él. Quiero decir, no son los que le crecieron, sino unos artificiales que se mandó a poner después de viejo. Aunque no debe ser tan viejo, tendrá unos 50 años, 50 o 100 están muy mal llevados. Se le asoma un pelo crespo, enroscado y gris de su pecho lechoso. ¿A quién se me parece? Tiene ojos de búho. La boca es apenas una línea delgadísima, la nariz larga y recta. Es alto y delgado, aunque tiene panza. La cara no la tiene tan blanca como el pecho, quizás se asoleó con la ropa puesta. No logro acordarme. Se llama Siete, me dice, y vuelve a sonreír. Yo no respondo. A lo mejor habla solo. Esa frase inconexa, lanzada así al azar tan de repente, no me dice nada. Se llama Siete, repite. El perro. Ah, digo, y clavo los ojos en los números de los pisos. Por suerte ya vamos en el tercero. Mechones grises, largos hasta la barbilla, casi le cubren los ojos. El hombre desprende un olor que no logro descifrar. Es un olor agradable, a lluvia, a brandy. Se abre la puerta del ascensor y el extraño extraño me hace un gesto caballeroso que en todos los idiomas significa después de usted. Me adelanto y al darme vuelta para darle las buenas noches veo que la mosca se ha quedado prendida de su bata fucsia. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento en que tú ves que esa materia prima que tenías efectivamente podía convertirse en una novela. Voy a leer otro fragmento cortititico antes de responder, que creo que también lo responde. La voz de una mujer responde al otro lado: funeraria Gaviria, buenas tardes. En ese momento no sé si se trata de una máquina o de una persona, de todas formas no llego a averiguarlo. La voz me da las condolencias, me habla de las distintas tarifas que hay según el paquete, que puede interesar a mi familia, me explica las formas de pago, me pregunta si ya tenemos un lote en el cementerio, si preferimos la cremación, se pone en mis zapatos, dice que entiende, que me tome mi tiempo, que sabe que esto no es fácil, pero que si me sirve de consuelo he tomado la decisión correcta al llamarlos a ellos, pues ellos sabrán acompañarnos en un momento como este. La voz dice Cristo, candelabro junto a recordatorio, tarjeta de agradecimiento, coche fúnebre, toque esencial, carteles, novena, ritual, floristería, corazones, dice servicio, repite fúnebre, antes de usar la palabra féretro, extraña palabra féretro, extraña urna, extraño cofre, hay que decir de cremación, cenizas, variedad de estilos, a gusto, madera, vitrina, alcance presupuestal, dice Luis XV, y también estilo americano, se refiere a mi padre como cenizas por tercera vez, dice laboratorio, coro, cortejo, cuelgo. Ese fragmento lo quería leer. Yo creo que un poco son historias donde en algún momento un personaje se siente enajenado de un mundo que pretende ser ordinario y normal, pero que algo le dispara una sensación de enajenamiento absoluta. A mí eso me lo produjo la muerte de mi padre y el hecho de como de tener que lidiar con este tipo de llamadas telefónicas, ¿no? Donde hay una persona que habla como una máquina y está recitando un guión, pero se está refiriendo a una pérdida que para uno es irreparable y eso dispara una sensación de enajenación que a mí me duró mucho tiempo, como un poco como si uno se elevara y empezara a mirarlo todo desde arriba, ¿no?
como si las cosas estuvieran pasándole sin uno verse dentro de la escena. Como un poco esto fue lo que me produjo y la necesidad de empezar a escribir con una mano muy caliente. Eran fragmentos y también una necesidad como de pertenecer a la situación, ¿no? Como aferrarme al presente y a lo que estaba pasando porque me costaba mucho trabajo. Eso llevó a una escritura fragmentada, caótica, y completamente impulsiva, que no tenía en ningún momento un propósito como escribir una novela. Luego ya pasó un tiempo, yo me fui a vivir a España, encontré en un cuaderno viejo que tenía todo este montón de anotaciones y algunos me parecían que eran interesantes y valiosos literariamente, y ahí ya pensé que quizás se podía entrar en una elaboración, pero como digo, para mí algo que quisiera dejar en claro es que en cada libro hay una intencionalidad muy distinta, ¿sí? Y esa primera intención aquí es un poco traducir un dolor en algo literario, pero también permitirle al lector compartir esa enajenación. Una muerte de un ser querido no termina nunca de olvidarse. ¿Cuál es la relación de la escritura con esa muerte tan dolida? Pues digamos es que un poco yo creo que esto llevó a un momento de mucha quietud, ¿no? De estar como por fuera de la escena y era también un esfuerzo de reconexión con un poco esa relación entre la vida y la muerte que Irene, que es el personaje de Duermevela, poco a poco se empieza a obsesionar con la maternidad, ¿no? Y la maternidad como la única manera de vencer la muerte. Yo creo que hay algo muy instintivo en eso. Finalmente, pues la naturaleza misma constantemente nos está dando muestra de eso, ¿no? Como donde se muere un árbol y enseguida está creciendo uno nuevo. Y en ese momento el personaje, su manera de elaborar el duelo es haciendo una apuesta en un futuro en el cual la única manera de concebirlos a través de una nueva vida. El tema autobiográfico que lo abordan todos los escritores, pues es intrigante. Muchos lectores se preguntan qué pertenece a la realidad y qué pertenece a la ficción. A mí me gustaría saber como escritora, en este caso y en general, cómo funciona eso en un escritor, en la mente de un escritor. Pues yo creo que los escritores siempre somos mentirosos profesionales y de alguna manera uno acaba manipulando mucho de la experiencia y de la vida. Es una novela muy juguetona en la medida en que yo creo que tiene una gran intensidad, cada capítulo es muy intenso, pero al mismo tiempo es bastante aleatoria, ¿no? Como no hay claramente una trama que lo exija a uno amarrar todos los cabos como pasa luego en La Casa de la Belleza, y que lo lleve a un rigor, pues uno sí se puede dar muchísimas licencias. Yo escribí buena parte de esta novela viviendo en Barcelona y también me interesaba un poco cómo explorar la ciudad desde la escritura, ¿no? Cómo apersonarme de esa ciudad que en ciertas cosas me resultaba familiar y en otras muy lejanas a través de la literatura. La iniciación literaria, ¿qué leías? Gladys Escobar Navia fue la mejor narradora oral que yo haya conocido en mi vida, creo que eso toda la familia lo tiene muy claro, y yo creo que crecimos un poco alrededor de las historias de Gladys, que por ser estas familias tan peculiares ambas y tan llenas de historias eran fascinantes siempre. Creo que ese fue el primer contacto. Luego tenía una hermana que ahora vive en Suiza y ella también me inició en la lectura de clásicos como Charles Dickens, los grandes clásicos de los hermanos Perrault y cosas así. Entonces, pues esa combinación de elementos más papás lectores condujo a la literatura. ¿Cómo fue la elección de la carrera y haberla estudiado? Y si cuando alguien estudia literatura, ¿sabe que va a ser escritor? Sí, pues un poco lo que a mí me pasó es que yo acabé estudiando literatura por descarte. Nunca aprendí nada ni de química, ni de física, ni de álgebra, ni de nada. Luego no me quedaba otra opción que leer y escribir y en algún momento, pues digamos por descarte dije no voy a estudiar literatura, ya para el momento de tomar la decisión igual había leído bastante. Entro a la universidad y un poco
sí con la idea, en mi caso particular, sí con la idea de escribir, porque lo hacía desde la adolescencia y desde antes quizá. Llegar a la universidad fue bastante difícil porque yo tenía mucho miedo de seguir en esta tortura de ver un 1 y un 1 y un 0 y cosas así, pero sabía que iba a estar estudiando lo que a mí me interesaba, ¿no? Y sí, en efecto, empezó a irme bastante bien. Pero sí me costaba de todas maneras mucho las dinámicas de erudición, de competitividad en un ámbito intelectual y erudito, donde quien cita más veces a más autores europeos del siglo XIX parece que se lleva un aplausómetro con él a la casa, yo no sé. Yo nunca me sentía a gusto, nunca, y muy rápidamente supe que lo mío no iba a ser la academia porque no tenía la capacidad de sentirme cómoda, ni tampoco la habilidad. A veces me pregunto hasta dónde más que ayudar la carrera retardó muchos procesos que naturalmente hubiera yo tenido, ¿sí? Probablemente si yo me vuelvo autodidacta, probablemente hubiera sido mucho más eficiente, y en este momento no tendría 3 libros, tendría 20. Pero perdí, o no sé si perdí, pero pasé mucho tiempo temiendo, llenándome de miedos y porque creo que sin duda hay que tener una actitud honorable frente a los grandes, pero esa actitud honorable a veces se mezcla con el temor y la inseguridad y la sensación de que escritor es Tolstoy, escritor es Balzac, escritor es Zweig, escritor no es uno, ¿sí? Yo creo que es importante conocer a los grandes autores, pero creo que en algún momento si uno lo que quiere hacer es escribir, pues debe encontrar su propia voz y permitirse esa licencia. ¿Cuáles fueron esos autores que te hicieron despertar como eso de yo sí puedo, esto se parece mucho a lo que yo eventualmente quisiera hacer? ¿Y en qué momento los leíste y cuáles fueron? Hubo distintos momentos. En el colegio recuerdo haber leído como en sexto, séptimo de Crimen y Castigo, que fue una gran revelación para mí, pues como también de lo que puede hacer en uno la literatura, ¿no? Y creo que eso ha sido una fijación que yo he tenido un poco, como la literatura tiene que ser algo que produzca emociones, ¿no? Y luego, bueno, seguí leyendo Dostoyevsky, leí Tolstoy, ya cuando entré a la universidad, realmente Vargas Llosa, leerlo bien y juiciosamente me pasó en la universidad y sigue siendo, creo, el autor que, por lo menos en esta época, porque eso varía, del que estoy más enamorada. Y hay pues muchas referencias, pero yo diría que esos están como en el canon para mí. Concretamente en Duerme Vela me contabas que Murakami había sido como una influencia. Cuéntame un poquito de eso. Yo creo que hablando de lo biográfico también es inevitable decir que uno escribe con todo lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? Y con todo lo que es y lo que imagina y anhela y desea y teme. Y en Duerme Vela era una época de muchísima soledad a muchos niveles, ¿no? Como de preguntarse también uno para qué había estudiado esa carrera. Ya muchos de mis amigos estaban haciendo el doctorado en las mejores universidades, la gente tenía como muy claro qué quería y yo seguía muy perdida. Entre mis oficios repartía volantes, ¿no? Me pagaban por horas para repartir volantes de pizzerías y hacía toda clase de oficios tristísimos y me preguntaba si mi vida iba a seguir así para siempre. Y en ese proceso, mientras hacía estas cosas, también empecé a escribir Duerme Vela, leía mucho a Murakami, que era un buen alimento para este periodo porque Murakami, muchos de ustedes deben saberlo, es un novelista urbano, pero también es un novelista de los personajes fracasados, ¿sí? Para mí son personajes adoloridos, fracasados, pero hermosísimos, son como el título ese de una novela de Leonard Cohen que se llama Beautiful Losers, ¿no? Como los hermosos perdedores, sí. Y esos hermosos perdedores a mí me tenían cautivada, porque de hecho en estas ciudades europeas es frecuente encontrarse gente sin esta grandilocuencia latinoamericana que nos caracteriza, que siempre queremos ser muy pomposos y muy sobresalientes, incluso siendo los más mediocres. Pero aquí hay mucha gente que asume la alegría de llevar una vida pequeña, ¿no? Y cómo una vida pequeña tiene un sentido enorme. Y Murakami tiene muchos personajes así, ¿no? Como personajes que
una mujer que es la acomodadora en el teatro y qué es lo que le pasa, o cómo encuentra el amor, o cómo se desencuentra el amor que tiene. Entonces eso fue definitivo. A propósito de Johnny y el mar, ¿cuál es el origen de esta novela, el del personaje, de la Lora, ese personaje extraordinario de esa Lora que vuelve? ¿Cuál es el origen de esta novela? Pues Johnny existe, Johnny se llama John Taylor y John Taylor es un personaje que vive en Providencia, es hijo de una mamá pastusa con un papá isleño, es un personaje, como se imaginarán, muy peculiar, pastusa con isleño. John es un tipo que viajó en un barco muchos años de su vida y vivió en Noruega muchos años y fue un hippie principalmente, hoy en día debe estar cerca de los 70 años. Y un día se devolvió a la isla, hizo una choza, es una choza, él vive en una choza, y entre sus 1000 ocupaciones tiene un taller de literatura que está asociado a un programa del Ministerio de Cultura. Yo trabajaba en el ministerio, acabé conociendo a John, le caí en gracia, y cuando fui a dar un taller a Providencia me dijo, no, tú te tienes que quedar en mi casa, tú no te puedes quedar en un hotel, te quedas en mi casa. Y yo dije, listo, yo me quedo en tu casa, y la verdad cuando llegué a su casa fue un shock muy fuerte porque, pues empezando porque no hay un baño, así de sencillo, ¿sí? No hay un baño, no hay agua potable tampoco. Es decir, es un espacio como un cuadrado, el mar está ahí enfrente, y hay un colchón en el suelo como una estera y un hornito de estos de gas, ¿no? Y pues si hay que ir al baño uno va al monte, y si el agua es muy urgente, pues se trae un botellón del pueblo, y si no, pues para eso está el mar, ¿no? Es así de sencillo. Y su mascota es una culebra como de 2,5 metros. Entonces, y yo veía, además de esto, como un caos de papeles y cajas y desorden, y decía, Dios mío, ¿cómo vas? Además eran 5 noches, ¿no? Entonces John me explicaba todos los arreglos que él había hecho para recibirme y estaba hablando muy en serio. Entonces ya ahí yo empezaba a mirarlo y decía, realmente somos como personas de 2 planetas diferentes, ¿no? Él me decía, mira, y arreglé aquí. Yo, mira, pero ¿arregló qué? Hay un radio roto, un no sé qué, bueno. Y fue curioso porque aunque fueron solo 5 días, yo lo sentí como una vida entera, ¿sí? Muy intenso a nivel como de las emociones alrededor de esta experiencia. Y como en el tercer día yo ya no quería volver a Bogotá nunca más, ¿sí? Yo ya sentía que esa vida era la felicidad absoluta. Salíamos en la lancha y pues no, en la lancha es mucho decir, sacábamos el pescado, preparaba el pescado, porque eso sí tenía unos curries de cuando fue a la India y no sé cuántos, ¿no? Y iba uno y daba el taller y yo decía, esto también puede ser la vida, ¿sí? Y un poco me dio esa perspectiva de cómo uno a veces está tan enfrascado en su universo de su familia o de su trabajo o de su entorno laboral o de sus pequeñas batallas cotidianas que deja de percibir que la vida es una cosa mucho más grande, ¿no? Quise hablar de eso y ahí se me ocurrió que eso que yo había vivido tenía que vivirlo un niño de 8 años, ¿sí? Para que la historia tuviera como algún sentido. Entonces ahí nace Johnny y el mar, y lo que pasa es que hay un niño que al llegar a la isla se pierde y acaba encontrándose con Johnny. A veces me sorprende cómo la literatura sigue siendo increíblemente canónica y clásica, ¿no? En el sentido en que uno ve, por ejemplo, toda la transformación que ha habido en las artes visuales y todo lo que hoy entra dentro de la categoría de artes visuales, y es todo, ¿no? Uno podría coger, sí, un billete roto y decir que esto es una instalación porque le puso un tarro de leche encima, yo qué sé. La literatura sigue siendo un poco la novela del Quijote, sigue siendo hoy en día la misma novela, ¿no? Eso a mí personalmente me gusta mucho, me fascina, me parece impresionante, ¿no? Como algo tiene que estar muy bien alrededor de la construcción narrativa esencial y ligada un poco a la manera como naturalmente narramos historias para que haya sobrevivido tanto tiempo casi que intacta. Entonces yo creo que primero siempre están las historias y luego ya vienen las clasificaciones. Bueno, no sé si les parece, hablamos de La Casa de la Belleza, tu más reciente novela,
y que la verdad es una novela muy contundente, muy poderosa, desde muchos frentes. Hace un análisis como muy concienzudo del tema de la mujer, del rol de la mujer. Es una crítica social también. ¿Cómo surge esta novela? Bueno, pues sí, la novela surge yo creo que de un malestar, sí, de un malestar social, y creo que lo más fácil es Leer. leer el primer capítulo. Arranca así la novela. Odio las uñas postizas de colores extravagantes, las cabelleras falsamente rubias, las blusas de seda fría y aretes de brillantes a las 4 de la tarde. Nunca tantas mujeres parecieron travestis o prostitutas disfrazadas de buenas esposas. Odio el perfume excesivo de estas mujeres maquilladas hasta el punto de parecer cucarachas de panadería. Además, me hace estornudar. Y ni hablar de sus accesorios, esos teléfonos inteligentes con forros infantiles en colores como el fucsia con lentejuelas, imitaciones de piedras preciosas y figuritas ridículas. Odio todo lo que representan estas mujeres no biodegradables de cejas depiladas. Odio sus voces chillonas, impostadas, como si fuesen muñequitas de 4 años, pequeñas putitas de traqueto embotelladas en un cuerpo de mujer erecta como varón. Todo es muy confuso. Estas mujeres, niña, macho, me perturban, me agobian, me hacen pensar en todo lo que está roto y estropeado en un país como este, donde el valor de las mujeres está determinado por el tamaño de sus culos, la redondez de sus pechos y la estrechez de su cintura. Odio también a los hombres disminuidos, reducidos a su más primitiva versión, siempre buscando una hembra para montarla, para exhibirla como trofeo, para canjearla o para ganarse un estatus entre otros cromañones de la misma ralea. Pero así como odio este universo mafioso que desde hace más de 30 años predomina en la estética del país, en la lógica de los matones, de los políticos, los empresarios y de casi todo el que tenga una mínima relación con el poder, odio también a las señoras bogotanas, entre las que me incluyo, pero de quienes lucho por diferenciarme. Esta es la voz de Claire Dalbard. Claire Dalbard es una psicoanalista, mitad francesa, mitad colombiana, y ella es una mujer de 60 años que se va a vivir a París como a los 50 más o menos, casada con una hija y regresa al país divorciada, sin la hija, y muy decepcionada de todo, de la hija, del matrimonio, de Francia, y llega y su decepción es aún mayor al encontrar a Colombia como la encuentra. Es una mujer muy aguda, muy crítica, muy dura, puede ser un poco agobiante, yo creo que el tono es bastante incisivo, como pueden verlo, pero pues creo que necesaria esa voz para un poco responderle ahora sí a Catalina, y es, yo creo que todos en algún momento dado hemos sentido eso, ¿no? Como esa estética perversa y ese afán de dinero ha ido regándose y contaminándolo más o menos todo, ¿no? Entonces esto es sobre todo Bogotá. Hay unas escenas en Cartagena porque son dos personajes principales, Claire y la protagonista, que es Karen Valdés, que es una cartagenera de estrato 2 que llega a Bogotá para trabajar en un centro estético. Y un poco lo que me permitía juntar a estos dos personajes era hablar de ese malestar social que yo siento, ¿sí? Y tratar de elaborarlo, casi que para hacer mi propia terapia, que es paradójico porque pues el personaje es una psicoanalista quien narra, ¿no? Entonces, un poco lo que llega a suceder es que Karen Valdés es una típica colombiana, la diferencia es que es excepcionalmente hermosa, ¿sí? Tiene 24 años, se va a vivir a Bogotá a buscar un trabajo donde le paguen mejor, como tantas mujeres, es madre soltera, como tantas mujeres, tiene un hijo de 4 años, ya lo dije, y llega y acaba trabajando en un centro estético de lo más sofisticado, donde va la élite bogotana, y su trabajo es hacer sobre todo depilaciones, masajes, bueno, trabaja en lo que se llama una cabina, ¿sí? Que es un espacio realmente simbólico también, de un nivel de intimidad que difícilmente se puede atravesar, donde además me interesaba pues el salón de belleza en la medida en que se tejen una serie de alianzas y de intimidades entre las personas, ¿no? Es este malestar que a través de estos dos personajes es el encuentro entre dos mundos muy distintos, ¿sí?
porque entonces Karen, por ejemplo, para llegar al salón donde trabaja tiene que atravesar todos los días toda la ciudad, como desde las cloacas de la ciudad, por decirlo así, hasta llegar a este lugar muy sofisticado y costoso. Y vamos viendo un poco cómo va cambiando esta ciudad y cómo es estar del otro lado del mostrador, ¿sí? Cómo es esa situación de ser la persona que tiene que recibir a veces al cliente, pero también la ofensa y también la travesía para llegar ahí. Es bien interesante el ejercicio que haces justamente para construir como esa especie de dos mundos, y creo que el periodismo que has ejercido en los últimos años ha tenido mucho que ver ahí, porque hay como mucha rigurosidad, digamos, en la descripción de esas escenas, de cómo es esa cabina, de cómo es ese centro de belleza, y que es un poco en periodismo lo que hay que hacer, ¿no? Describir esas escenas. Yo hago crónica, reportaje, escribo columna y de alguna manera sí es otra forma de enfocar la realidad, ¿no? Yo pasé de una novela muy intimista, que creo que era la búsqueda en ese momento, a una novela muy exterior y hiperrealista, donde un poco lo que sí he querido es como hacer un retrato de sociedad. Y también es un retrato del poder visto desde lo femenino, porque creo que el poder normalmente lo cuentan los hombres. Y aquí un poco lo que estamos intentando es mostrar mucho del periodismo, también tiene que ver con que la novela se alimenta mucho de noticias, ¿sí? Como el asesinato de un agente de la DEA en un paseo millonario, hay una relación de un crimen que está conectado también con la muerte de Andrés Colmenares, y un poco todo esto era muy a propósito porque lo que quería jugar era como entre los límites entre la realidad y la ficción. De hecho, mucha gente me pregunta constantemente si Karen existe y si de hecho esto es un libro de no ficción que casi que por razones de protección se volvió una novela. Porque esa burla sobre el discurso psicoanalítico y psicológico. Pues yo creo que de alguna manera siempre es muy fácil pontificar y criticar, ¿no? Y la posición de Claire es muy cómoda en ese sentido. Ella es una mujer que señala todo lo que está mal en nuestra sociedad y al final eso me parecía que era bastante agobiante y que no se podía premiar a ese personaje en lo más mínimo, que ese personaje merecía un castigo. Me interesa mucho estos personajes como todos tienen una fachada muy contradictoria con lo que realmente están viviendo y con lo que realmente sienten, que creo que a muchos nos pasa en distintos niveles, ¿no? Uno tiene una ruptura entre lo que proyecta y entre lo que le está pasando o lo que desea. Y en este caso era mucho más evidente, más al ser una psicoanalista, pues el juego irónico era, esta mujer puede leerlos a todos menos a sí misma, ¿no? En teoría entiende las emociones de todos los que están alrededor, pero no es capaz ni siquiera de entender sus propias emociones. En agradecimientos al final de la novela La Casa de la Belleza está el nombre de Marcel Ventura. Es las relaciones entre este trabajo y la edición, el editor, la colaboración del editor. A mí me parece muy clave resaltar el papel del editor en la producción de una obra literaria. Cuando yo lo contacté, leyó lo que yo había escrito y me dijo que él nunca hubiera pensado que la misma persona que había escrito Duerme Vela hubiera escrito La Casa de la Belleza, que realmente él lo tenía muy confundido, que el registro era completamente distinto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas muy distintas ahí fue que en La Casa de la Belleza metí miles de historias, mientras que en Duerme Vela adolece de trama, aquí casi que hay tramas como para haber escrito 5 novelas que yo acabé como casi que pegando. Es muy asfixiante que pasen cosas, y al final pues sí hay una especie de trama policíaca en la cual hay que atar cabos y en fin, y ahí él fue bastante clave. Hicimos un trabajo como con los editores de antes, yo creo, de sentarnos juntos, de cortar, pegar literalmente con tijeras y pegastic y pasar hojas y leer muchas versiones juntos y volver a hacer, y eso hace toda la diferencia. Ahí está la magia, ¿no? En que hay una creencia del uno en el otro que permite que vayamos juntos en este camino. ¿Cómo es tu experiencia a la hora de diseñar los personajes? Es muy intuitivo. Lo primero es que te tienes que enamorar para bien o para mal de un personaje.
y también de una historia, ¿sí? Porque si uno va a vivir con una historia 2, 3, 4, 5 años, uno no puede sentir una relación ligeramente interesada frente a esa historia. Uno tiene que estar locamente enamorado de su historia, porque si no uno bota la toalla al año y medio, o a los 2 años, o a los 5 meses, ¿sí? Porque es agotador. En la novela yo siento que hay 4 tonos, 4 formatos, incluso 4 desarrollos discursivos distintos. Uno es el del monólogo inicial de Claire, ese que leíste, que tiene una gran fuerza. Y luego viene, digamos, un formato distinto, más dentro de la clave realista de la novela, y hacia las últimas páginas esto se vuelve muy vertiginoso, es un texto que te genera como lector una gran ansiedad. Y al final aparece un formato que no estaba en el texto, que es esa especie de diario de Karen, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se llega a esa decisión, si es la historia la que va determinando los tonos, el momento de la historia, o cómo llegas a la decisión de esas diferencias en el tono de la novela. Sí, pues es una novela coral, son básicamente 3 voces las que narran. Un poco la intención era pues que cada voz tiene un registro y un discurso particular, entonces pues permitirle también al lector cambiar, escuchar esos distintos tonos y miradas y percepciones de la historia. Pero hay que decir que mucha de esa vertiginoso final tiene que ver es con la edición, ¿sí? Y realmente el registro de las voces era eso, ¿no? No quería tener un narrador único. Yo empecé con el registro del mundo de la Casa de la Belleza y recreándolo. Y en un momento dado me fui quedando como sin gasolina y sin mucha trama, y entonces ahí como que llegó la decisión de hay que matar a alguien. Pero fue una cosa completamente imprevisible, ¿no? Y yo no tenía la intención de escribir una novela de crimen, ni mucho menos. Y creo que no es una novela de crimen, pero finalmente el crimen acabó siendo un motor para darle cuerda a la trama. Y Vargas Llosa dice que cada nueva novela es empezar de cero, como si uno realmente nunca hubiera escrito una antes. Y creo que eso es parte de lo divertido del oficio también, que uno, en efecto, es volver a empezar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la Casa de la Belleza hubo en principio un mapa, una especie de mapa, pero realmente antes del mapa sí hubo una borroneada. Yo alguna vez llegué a la casa, me senté, escribí 3 páginas al azar. Necesitaba un poco esa pulsión. Entonces hay 2 cosas que yo creo que uno necesita. El tono, uno no puede empezar un libro si no le ha cogido la voz del registro del tono del libro. Y ese registro se coge solamente escribiendo, porque no se puede de otra manera. Y el mapa es esencial en un libro como estos porque sí había una escaleta, es decir, estos son los personajes, más o menos esta es la trama, muy sencilla, es decir, empieza así, luego pasa esto, hay este crimen o hay este giro, estos 2 se conocen y al final ta. Claramente uno empieza a escribir y va traicionando su mapa, que creo que además es una prueba de éxito, porque si uno siguiera el mapa tal cual, creo que seguro un libro no es bueno. Normalmente porque en la medida en que esos personajes van cobrando vida propia, ellos van cambiándote el mapa ellos mismos, ¿sí? Y hay un momento que un personaje se vuelve tan fuerte que ya el otro sale y lo borras porque no es tan importante, ¿no? Pero en ese proceso también sucede que a veces entra uno en unos momentos de bloqueo en los que todo se paraliza, ¿no? Y de repente no sabes si vas a poder seguir y produce una angustia inmensa. A mí me pasó unas 3 veces aquí de realmente pensar que ya, ¿sí? Tengo 100 páginas que botaré a la caneca porque me había pasado antes. Es decir, entre este libro y este libro hubo 3 intentos de novelas, ¿sí? Y llegué a escribir en un caso 70 páginas que acabaron en la caneca, por lo que les decía antes, no tenía la pulsión suficiente, no tenía el motor para seguir. O de pronto la historia no era buena. También yo creo que las historias encuentran a sus autores, ¿no? Hay historias que uno dice, esta historia es extraordinaria, pero yo no soy la persona apropiada para ella.
Melba Escobar ha publicado en el transcurso de su carrera literaria un listado de obras que son muestra de su versatilidad al momento de escribir y que reflejan un estilo atractivo, compuesto por literatura infantil, crónica y una notable relación entre el periodismo y la literatura. Esto último reflejado en La Casa de la Belleza, una novela que se ubica en el escenario de la élite bogotana y que plantea las complejas relaciones que se establecen en una sociedad marcada por las clases y la vanidad, aspectos que terminan desencadenando un acto que envuelve al lector en una novela negra, satírica y llena de tensión. Su ópera prima fue Duerme Vela, historia que, según la autora, nace más como una autobiografía, pues se trata de una aproximación a dudas y sentimientos que no había explorado antes. La protagonista de esta novela se enfrenta a la pregunta ¿por qué es tan difícil encontrar un lugar en el mundo luego de perder a su padre? Y a partir de aquí hay un despliegue de reflexiones y sucesos interesantes. Posterior a esta publicación llegó Johnny y el mar, un trabajo en el que la escritora se dejó seducir por el mundo de la literatura infantil y relata de una forma clara y sencilla la historia de un niño que conocerá el mar por primera vez. En el libro se evidencian algunos problemas que rodean a la mayoría de niños y se reflexiona sobre estos a través de la fantasía. En una entrevista ofrecida al periódico El País en el año 2014, Melba dijo que, al final, toda historia plantea una pregunta fundamental que el personaje, a través de una crisis, termina por resolver. Esta última frase da a entender un poco más esa propuesta literaria de una escritora que explora la sociedad a través de personajes cotidianos, pero inmersos siempre en problemas que los obligan a plantearse dudas sobre el entorno y la gente que los rodea, sobre los escenarios que la literatura de Melba Escobar propone, escenarios que no son ajenos a la cotidianidad de una sociedad complicada, una sociedad que merece ser contada.